Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 205 y se titula Tabla rasa y responsabilidad. La idea del programa de hoy es un mensaje por redes sociales del Ministerio de Sanidad. Hace una afirmación corta, un par de frases y luego pone un enlace a un artículo. Y la frase dice más o menos así: los hombres viven menos, se suicidan más y consumen más drogas. No es la genética, es una masculinidad que empuja a asumir riesgos y ridiculiza la vulnerabilidad. Como decía, pone un enlace a un artículo que está escrito por el secretario de Sanidad, en donde abunda un poco y desarrolla esta idea. Estas afirmaciones, tanto de ese resumen inicial que hay en ese mensaje en redes sociales como todo el artículo que enlazan a continuación, me han parecido preocupantes por sobresimplificar un asunto tan complejo como el tema del suicidio, cuyas respuestas son más complejas. Estamos hablando de problemas muy importantes, problemas muy claves para nuestra sociedad y todas las sociedades: el suicidio, el abuso de drogas y, las causas de muerte. Y lo sobresimplifica demasiado. En el fondo, todo este mensaje está apuntando a una doctrina que se llama una doctrina o una idea que ahora mismo está muy desacreditada, que hay muchas evidencias en contra de que no existe ese concepto de tabla rasa. Como decíamos, el suicidio es una conducta muy compleja donde intervienen muchos factores y se está sobresimplificando mucho. ¿Quiere decir que no hay una parte de verdad en esto? Claro que hay una parte de verdad. En las conductas de los hombres que llevan a suicidarse más o a consumir más drogas o tener conductas de riesgo, existe un componente aprendido, un componente social y tradicional en donde existen unos arquetipos, un rol, vamos a llamar masculino, y ese rol masculino puede llevar consecuencias negativas, menos sociabilidad, menos aislamiento o una peor adaptabilidad a ciertos problemas mentales. Por supuesto que sí, pero no es el único factor y no queda nada claro que sea el factor más importante. No voy a desarrollar todo el artículo que está enlazado, voy a coger unas pocas líneas para darnos cuenta que no es que el artículo sea un poquito más moderado, más científico, un poco más realista, y ha sido la persona que ha intentado extraer o sacar de contexto o tomar a ligera el concepto, sino que ya en el propio artículo, estoy hablando de un artículo que lo ha escrito el secretario de Estado de Sanidad, que no sea cualquiera. Pues el contenido de este artículo tiene conceptos totalmente anticientíficos, quizás en parte a favor de una ideología que puede tener muy buena intención, pero precisamente cuando te estás apoyando en falsedades o exageraciones o cuando te estás alejando de la ciencia, no estás sino dando las razones a otras personas que piensan diferente como tú, a darle la razón para defender posturas contrarias. O sea que ser anticientífico nunca es la solución. Pues como digo, voy a coger unas pocas frases que hay en el cuerpo del artículo. Dice: la masculinidad no tiene por qué ser un determinante de enfermedad. Y esto es curioso y contrasta mucho con la labor del día a día de los médicos. ¿Cuáles son los dos determinantes más importantes, digamos, epidemiológicos de enfermedad? Cuando tú vas a hacer una anamnesis, cuando tú vas a hacer la historia clínica de una persona, cuando quieres saber los datos generales de esa persona, el primero más importante es la edad y el segundo es el sexo. Evidentemente que la masculinidad o el ser de sexo masculino o ser de sexo femenino influye para todo tipo de enfermedades. Entonces, que haga esa afirmación, ya no que se haya metido que es el suicidio o que el consumo de drogas, no, que no es un determinante de enfermedad. Claro que sí, claro que los hombres y las mujeres enfermamos de diferente forma. Tenemos más incidencia y prevalencia de algunas enfermedades o de otras, y además las enfermedades se manifiestan de forma diferente. También dice: no hay nada genético en que los hombres muramos de forma más violenta a manos de otros hombres, por lo general, o adoptemos conductas más nocivas para nuestra salud. Otra vez esta afirmación es anticientífica, sacada de un concepto ideológico, un concepto que nos encaja bien, que nos encajaría en un concepto ideal o idealizado por algunas personas, que es el concepto de tabla rasa. Y esto es totalmente falso. Claro que hay un componente genético clarísimo en que los hombres muramos antes. No es solo social, no es solo arquetipos, no solo es masculinidad ni feminidad,
No es solo un tema cultural. Por supuesto que hay un componente genético de que los hombres muramos antes por razones biológicas. La esperanza de vida casi siempre es superior de las mujeres y de los hombres y tiene que haber razones culturales muy concretas para que la mujer muera antes que el hombre. Biológicamente, los hombres tienen menor esperanza de vida. Y eso no depende solo de nuestra conducta. No es que las mujeres coman mejor, ni se cuiden mejor, ni haya un componente aprendido que haga que ellas vivan más cuando biológicamente viviríamos igual. No, para nada. Biológicamente somos muy diferentes, envejecemos de forma muy diferente. En nuestro sistema hormonal, nuestro sistema neurológico, casi todo funciona muy diferente, envejecemos de forma diferentes mujeres y hombres. El que muramos de forma más violenta, más hombres que mujeres, lo mismo. Hay razones genéticas muy claras que inciden sobre ello. ¿Que también depende de factores culturales y de conducta? Por supuesto que sí. También es cierto que lo estamos separando como si no tuviera relación. Por supuesto que nuestra conducta cultural, nuestra cultura, está influenciada por los genes. Nuestra genética hace que tendamos a desarrollar unas culturas en las cuales los hombres suelen tomar más conductas de riesgos y también están más aislados socialmente y las mujeres al contrario. ¿Eso es que sea bueno? No estamos aquí hablando que sea ni bueno, ni malo, ni deseable. Pero ese tipo de conductas sociales y arquetipos que aprendemos los hombres y mujeres cuando somos pequeños, a su vez están influenciados por la genética, por lo que es nuestra naturaleza humana, por la tendencia que tenemos los hombres y las mujeres de comportarnos de diferentes maneras por la propia genética. ¿Que la cultura exagera esas conductas y disminuye la variabilidad? Sí. ¿Que eso es malo? Por supuesto que sí. ¿Que tendríamos que limitar la presión cultural para que el hombre y la mujer se puedan desarrollar como quieran y que sean libres? Si una mujer quiere hacer trabajos que han sido habitualmente masculinos históricamente y al revés, otros trabajos que han sido o actividades que han sido socialmente más asociadas a la mujer, pero un hombre quiere hacerlos, por supuesto. Y por supuesto que tenemos que limitar cómo la cultura o las tradiciones limitan la libertad del individuo, por supuesto. Pero eso no quiere decir que no haya factores genéticos que estén influenciando en el desarrollo cultural. Y que no estoy cayendo en la falacia naturalista, que el hecho de que tengamos tendencia a comportarnos de esa manera, a desarrollarnos de esa manera, a identificarnos con ciertos roles, ciertas conductas, hombres y mujeres, y eso está definido por el sexo, no quiere decir que eso sea bueno y que tengamos que seguir nuestra naturaleza. También por naturaleza somos animales muy destructivos con nosotros mismos, venimos de primates que han sido básicamente unos asesinos, que son muy violentos. O sea, no quiere decir que el hecho de que tengamos esa tendencia natural, que la tengamos que seguir, que eso sea el objetivo, seguir todo lo que nuestra naturaleza nos da como tendencia. Pero eso no quiere decir que no tengamos que negar que eso existe. En base a esas premisas, el artículo sigue hablando y desarrollando, hablando de la masculinidad, etc. Y vuelve al concepto ese de tabla rasa, que si nosotros o si los hombres se suicidan más o abusan más de sustancias, se drogan más o mueren más jóvenes, es por culpa, entre comillas, de esa masculinidad, pero tú no tienes genéticamente una desventaja con respecto a la mujer para suicidarte con más probabilidad o tener más problemas de abuso de sustancias. No. Entonces, eso es porque estás tomando una conducta, una masculinidad tóxica, pero si no desarrollas esas conductas, tú genéticamente, biológicamente, no estarías actuando de forma diferente, no estás en desventaja como por ejemplo con las mujeres. En el fondo, y sin echarte la culpa implícitamente, al seguir un poco esta dinámica de tabla rasa, está igualando a todos y entonces la responsabilidad es tuya por seguir una conducta patriarcal, tradicional, machista, etc. Y eso es lo que lleva a esas mayores tasas de suicidio, alcoholismo y muerte prematura que tienen los hombres. Ya no es un problema del Estado, de la sociedad, que tenga que ocuparse o preocuparse de unas personas que están en desventaja. No es un sector de la población que haya que preocuparse por él, por su salud, de tomar medidas especiales porque parte en desventaja. Entonces, digamos que la responsabilidad es tuya
por tomar esas conductas que te vienen mal cuando tú genéticamente no tendrías que poner ninguna tendencia, no andas en ninguna desventaja con respecto a otras personas, concretamente las mujeres. Entonces está muy bien porque este traslado de responsabilidad. Y esta diferencia en los conceptos de responsabilidad depende de qué estamos hablando. Voy a poner otro ejemplo en el cual el concepto de responsabilidad da totalmente la vuelta. Vamos a hablar de la obesidad y del problema de la gordofobia. Es un colectivo que sufre de discriminación y de rechazo y de exclusión. Y en este contexto vamos a llamar ideológico-político, de donde viene este mismo concepto de masculinidad tóxica y de que si los hombres se suicidan antes o tienen más problemas mentales de este tipo o de abuso de sustancias, es una responsabilidad masculina. El Estado, la sociedad no tiene que hacer nada especial para protegerlos porque, bueno, no es que lo hagan porque no quieran, sino, bueno, tienen que aprender a rechazar esa masculinidad tóxica y cuando lo rechacen todo va a ir perfectamente porque genéticamente no tienen ninguna predisposición. Bueno, pues esta misma ideología es la que defiende que efectivamente las personas obesas sufren de discriminación y que para la obesidad hay una tendencia genética y además hay lo que se llama ambiente obesogénico. Hay una industria de la alimentación, sobre todo la industria de los ultraprocesados, que te está ofreciendo alimentos muy palatables, que gustan mucho, que crean adicción, que te llenan poco y que te hacen a consumir más de estos tipos de alimentos, que son muy densos energéticamente, entonces te engordan mucho sin que te sacies y está más bueno si te engañan tu sentido del gusto más que otros alimentos más sanos. Entonces también es responsabilidad de la sociedad haber permitido ese ambiente obesogénico, el que personas predispuestas por un tema genético, hay una predisposición genética muy clara, por lo tanto las personas obesas son víctimas de la genética que les ha tocado, no pueden evitar ellos tener más tendencia de ser obesos más que otras personas que genéticamente, comiendo lo mismo y haciendo el mismo ejercicio, no van a ser tan obesos, tan gordos, y encima el ambiente obesogénico que nos rodea. Por lo tanto, intentar presionar o culpar a los obesos de que son gordos por culpa suya no es lo correcto, sino que es una enfermedad y un ambiente obesogénico que hay por detrás de ello. Entonces, es la misma ideología la que le da la responsabilidad a los hombres por ser hombres y esos problemas que tienen de salud, suicidio, abuso de drogas y todo eso. Y sin embargo, con el tema de la obesidad, no tiene ninguna responsabilidad, es el ambiente y es la genética. Entonces parece que aquí una misma ideología está defendiendo cosas totalmente contrarias. Evidentemente que hay una tendencia genética a que unas personas sean más obesas y otras menos obesas, pero también está determinada genéticamente si eres hombre o mujer, más que si vas a ser gordo o no vas a ser gordo. Y efectivamente, todo lo que hemos comentado de lo que pasa al hombre tiene determinación genética precisamente por ser hombre y como elementos aislados. Se ha estimado, y estos datos son científicos bastante serios, que la heredabilidad del suicidio es entre un 30 y un 50% en mujeres, pero también en hombres. El hombre está genéticamente predispuesto a tomar más riesgos, a competir con otros hombres, a tomar más actitudes y comportamientos de riesgo por, en principio, la mejora de estatus. Y eso, con todas sus cosas positivas que ha tenido a lo largo de toda la historia de la humanidad, tiene sus cosas negativas para los hombres y las personas individuales. Y esa es una tendencia genética que viene en la etiqueta de ser hombre. El debate de la responsabilidad en las conductas previas, las conductas individuales con respecto a algo, es un debate muy complejo y es un debate que no está cerrado y es difícil que lo cerremos. Evidentemente hay una explicación genética ambiental externa a la propia decisión del propio individuo. El ambiente hace que podamos engordar más o que tomemos más riesgos o tomemos sustancias. El alcohol o drogas dependen mucho del entorno particular y también de la herencia. Hay personas genéticamente más predispuestas a abusar de sustancias, otras que no. El hecho de que queramos atribuir más o menos responsabilidad al individuo se puede discutir mucho. Si le queremos dar toda la responsabilidad al individuo y nada a lo demás, estamos ignorando la realidad. Hay una realidad biológica, hay gente que lo tiene mejor y peor para caer o no caer en conductas inadecuadas. Y luego el papel del ambiente. Si todo lo echamos al
tema del individuo, pues pasa como lo que comentaba del lobby de las industrias alimentarias o otros ultraprocesados, que si echas toda la responsabilidad al individuo, pues ellos pueden seguir haciendo negocio, enriqueciéndose a costa de deteriorar la salud de la población sin ninguna responsabilidad. Por otra parte, si niegas ninguna responsabilidad al individuo, todo es culpa de la industria alimentaria o el ambiente del entorno o la genética, pues entonces todas las conductas son disculpables. El esfuerzo individual pues no tiene ninguna importancia porque todo se te disculpa. Y el hecho de que requerir o que se te requiera que pongas de tu parte, aunque bueno, hay gente que lo tiene más fácil, gente que lo tiene más difícil, pero que de forma individual el que tú te esfuerces también tiene un papel, o sea que ni cero responsabilidad ni toda la responsabilidad. Pero en cualquier caso, el punto intermedio que lo pongas, tienes que aplicarlo a todo. Lo que no puede ser es a las personas obesas, cero responsabilidad, y a los problemas que tienen los hombres, por ser hombres, tabla rasa, toda responsabilidad para ti porque genéticamente tú no tienes ninguna predisposición. No. Lo mismo que las mujeres tienen otro tipo de problemas mentales y otro tipo de problemas de salud, y hay que preocuparlas y preocuparse de atender a las mujeres y atenderlas porque tienen ciertos problemas de salud mucho más que los hombres. También los hombres tienen otros problemas de salud y asociados a la salud. Tienen más tasa de suicidios y no es la culpa de ser hombres por ser hombres. Y eso no es una masculinidad tóxica y lo pueden cambiar con un chip. No. Hay una tendencia genética y el problema del suicidio y otras cosas como el fracaso escolar, etcétera, son causas mucho más complejas. Y entonces, si te preocupas del ambiente obesogénico para las personas obesas y admites que hay una predisposición genética, pues con lo otro tiene que ser exactamente igual. Lo preocupante de todo esto es que esto viene del Ministerio de Sanidad, que manda esos mensajes, que son mensajes políticos, mensajes ideológicos, mensajes muy simplificados que intentan ofrecer soluciones simples a problemas más complejos, sino también evadir responsabilidades de lo que tiene que ser pues, un gobierno, una sociedad, etc. Y vuelvo a lo mismo. El fondo del mensaje, lo entiendo, tiene buena intención y claro que tiene una parte de verdad. Pero al radicalizar y sobresimplificar esta ideología, al volverte anticientífico, estás contribuyendo a que otras personas que ideológicamente no son exactamente como tú, en vez de buscar puntos comunes, pues se radicalizan y se van hacia el otro lado. Si tú te olvidaras de ideologías políticas y de movimientos políticos en general, si intentarías solo fijarte en cómo de científicos o anticientíficos son los argumentos de unos y de otros, hay tantos comportamientos anticientíficos, tanto en derechas como los de izquierdas, que es para tirarse de los pelos. En fin, esta era un poquito la reflexión que quería plantearte, pero estaría encantado de oír tus opiniones. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.